pues voy a hacer mi video sobre pues, mi experiencia en el Munal. Yo fui al Munal con mis amigas Vania y Vale, también están en la clase, y pues vimos una exposición de un artista que se llama Carlos Mérida, que me parece era de Guatemala, creo. Pues me parece que sus años de trabajo fueron por los 50. Fue como contemporáneo de Diego Rivera, Modigliani, Picasso, y creo que estuvo un rato como en Francia, y creo que eso lo impactó mucho. Y bueno, es todo lo que leí en el museo, que que quiso empezar como a poder representar un poco más su cultura en las grandes exposiciones de arte que se hacían en Francia, bueno, en París en esa época, y fue así como adquirió su estilo. Hizo murales, hizo mucho arte muralista. También vimos, por ejemplo, muchas obras que hizo con mosaicos para crear mesas, y también como, pues no eran murales, pero era algo parecido a un mural, que la verdad era muy padre. También representó mucho de la cultura guatemalteca indígena, porque dibujaba mucho sobre, al principio, porque luego se pone medio raro, al principio dibujaba como sobre la cultura, mucha gente con vestuarios típicos, había como dibujos de personas con máscaras de lucha, que me pareció algo bizarro, porque me parece algo un poco más mexicano que guatemalteco, pero había algo de eso, como de danzas indígenas. Y por ejemplo en la exposición podías ver cómo ponían como un vestuario típico de Guatemala, y luego ponían uno como de sus retratos en los cuales alguien llevaba ese vestuario, y me parecía una gran manera de poder como contrastarlo. Pero luego, después de unos años, como que se empezó a volver un poco más surrealista, y sus obras dejaron de tener como tanta base en la realidad, y ya eran mucho más como patrones y como series de patrones muy parecidos. Y luego también empezó a hacer como un poco más como maquetas y cosas más para el espacio público. Por ejemplo, decían que había creado como una manta para un cine, que empezó a hacer muchos murales para centros culturales, muchas esculturas en espacios públicos. Y lo que me parece muy interesante es, uno, como su transición de retratos tan apegados a la realidad, y cómo eso se fue deformando poco a poco, como en esta plática primero un poco surrealista, pero que seguía conservando como bases en la realidad. O sea, que se llamaba como un cuadro, me acuerdo dónde se llamaba, como brujas, y eran formas muy parecidas a lo que sería una bruja, pero como en patrones muy repetidos dentro de una hoja, pero seguían teniendo como algo basándose en algo. Y siento que después fue cuando se fue empezando a perder eso, y empezó a ser un poco más como lo que le venía, o todavía más surrealista y más profundo, mucho menos apegado como a la realidad. Eso me pareció muy, muy interesante. Y también como que generara patrones como de lo mismo dentro de hojas, pero que además no eran cosas como que se sentara y decía dibujar un patrón aleatorio y que eso fuera lo que saliera, sino que podías ver, o sea, tenían como sketches de cómo iba haciendo como el principio de su trabajo y el final, y cómo numeraba las cosas. O sea, que en realidad dentro de su cabeza esos patrones sin sentido para él eran algo y tenían un orden específico. Y creo que también tiene hasta cierto punto una base algo matemática, porque yo creo que los patrones, las figuras que utilizaba y cómo iba generando, otra vez esta palabra, esos mismos patrones, creo que hasta cierto punto, para poder crear este tipo de armonía y de figuras,
pues se remonta un poco, yo creo, como a series básicas de la matemática, y creo que sería interesante analizarlo desde ese punto de vista. Y la verdad es que me gustó mucho. En realidad sí voy bastante seguido a museos, pero suelo ir mucho más a a exposiciones fotográficas que de arte de cuadros y cosas así. Pero aún así me pareció muy interesante y la verdad es que me gustó muchísimo este artista. Nunca había escuchado de él, ni había visto nada de él, pero la verdad es que fue muy interesante y además la pasé muy bien con mis amigas. Entonces, eso es, profe.